toda gloria, honra por el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Hoy nos toca el capítulo 36. Capítulo 36 del libro de Éxodo. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Vamos a detenernos aquí un momento recordando que Bezaleel y Aholiab fueron dos personas que Dios escogió. Recuerden que habíamos comentado eso, que quien levanta a Dios en un ministerio a trabajar en la congregación en particular es Dios, y eso se lo muestra, se lo revela al pastor, porque la persona no se puede levantar sola. Estuvimos estudiando allí que fue Dios quien escogió a Bezaleel, fue Dios, Jehová de los ejércitos. Dios lo escogió, se lo comunicó a Moisés y Moisés da la información. Y así mismo es hoy en día a nivel de congregación. El pastor que fue puesto allí por Dios, Dios fue quien levantó al pastor y lo puso allí, porque ni los pastores se levantan solos. Dios hace el llamado, escoge, levanta y equipa a la persona. Entonces aquí vemos, y así mismo sucede, aquí sucedió aquí, lo que estamos leyendo, y sucede actualmente en las congregaciones. Dios le revela, le muestra al pastor los ministerios de ciertas personas por las cuales se está orando, en que Dios lo quiere usar, y Dios guía al pastor a hacer las cosas dentro de la congregación. Aquí vemos, así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, o sea, del tabernáculo. Aquí vemos que una vez que Dios escoge a la persona, lo levanta para trabajar en X parte de la congregación, el Señor lo dota de lo que pueda necesitar. Si necesita sabiduría, le da sabiduría. Si no va a necesitar inteligencia, le da inteligencia. Si necesita discernimiento, le va a dar el discernimiento. ¿Para qué? Como dice aquí, para hacer toda la obra del servicio del santuario. O sea, para hacer la obra por el cual el Señor le está levantando a la persona. Dependiendo de lo que el Señor le vaya a usar a usted en la congregación, Dios lo va a preparar de acuerdo a eso. Si Dios levanta un pastor, lo va a equipar con todos los dones, todo lo que necesita como pastor, para pastorear. El Señor la va a levantar a usted como cantora o cantor. El Señor le equipa. El Señor le equipa con esa voz de canto, con ese don de canto, todo. El Señor le equipa con lo que usted vaya a necesitar. Y así sucesivamente. Independientemente de lo que el Señor vaya a levantar a cada hermano o hermano dentro de la congregación, el Señor es quien escoge, el Señor es quien levanta, llama a la persona y le da todo lo que necesita para que cumpla el propósito por el cual es llamado. Y eso es para todo ministerio, para cualquier área dentro de la congregación. Así como hemos estado leyendo aquí con Bezaleel y Aholiab. Igualito. Eso es igualito. Fíjense que no ha cambiado en nada. Y aquí vemos que Dios los dotó a ellos. ¿Para qué? Para la obra del servicio en el santuario. Para que hicieran todas las cosas. Dice, así pues Bezaleel y Aholiab
y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría. Fíjense, Dios, Jehová es quien dota, e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. ¿La obra de quién es? De nuestro Dios, de nuestro Señor, no del hombre, la obra es de él. Y por tanto, él es el quien dirige todas las cosas. Por eso que es tan importante que el pastor, quien ha puesto allí en la congregación, siempre esté metido con el Señor, sea un hombre de Dios metido con el Señor en oración, en búsqueda de Dios, en obediencia, para que siempre esté conectado con Dios. Porque sabemos, aquí hemos estado aprendiendo, que no es el hombre, y muchas veces el hombre levanta a otro hombre. Muchas veces alguien es levantado en algún ministerio y no es Dios quien lo está levantando, es el hombre. ¿Por qué? Porque el pastor no está siendo dirigido por el Señor. No está buscando la guianza del Señor. Lo hace por lo que ven, por sus ojos naturales, porque como le parece. Muchas veces lo hacen porque es conocido, tiene aquí 40 años en la iglesia, pero no porque una persona tenga 40 años en la iglesia se le va a levantar a trabajar, porque no es uno quien va, no es el pastor, es el Señor quien va a levantar a la persona. Si tiene 40 años en una congregación y hasta esa fecha no ha hecho nada, tiene que examinarse, tiene que ver qué es lo que está sucediendo, porque hemos estado aprendiendo aquí que Dios usa a los obedientes. Dios usa a los obedientes, a los que se someten a Dios. Cuando la persona es desobediente, hemos visto que el Señor, ¿qué hace? Lo elimina. ¿Qué pasó con Saúl? Fue levantado como rey. Dios le dijo que fuera a la guerra y matara a todo, que no dejara a nadie vivo, ni los animales, nada. Todo el mundo tenía que morir. Y Saúl quiso ser más inteligente que Dios y dejó los animales más bonitos, más cortos, más bellos para Dios. ¿Y eso qué fue? Desobediencia. Quiso hacer las cosas a su manera y no se sometió a Dios. ¿Y qué le costó eso? Dios lo quitó. Entonces estamos viendo que Dios no lidia con una persona que no somete, que no es obediente. Entonces, si una persona tiene muchos años en la congregación y no está trabajando en la obra, hay que ver qué es lo que está pasando, dónde está el detalle, el problema. Hay que evaluar eso. Entonces, seguimos. Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Y Moisés llamó a Bezalel y a Oliad y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. También hemos estado aprendiendo que las cosas no son, las cosas se hacen porque Dios toca el corazón de la persona. Eso no es a juro. No es que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, no. Hemos aprendido también eso, que las cosas se hacen de corazón, por amor al Señor. Entonces, quien toca los corazones es Dios. Si Dios está en el asunto, tenemos planificado algo, vamos a hacer esto. Si Dios está en ese asunto, les aseguro, por lo que hemos estado aquí estudiando, que Dios se va a mover allí y Dios va a tocar los corazones y Dios va a abrir puertas y Dios va a hacer que todo vaya fluyendo, porque Dios está en el asunto. Pero si vamos a hacer algo, vamos a planificar algo y nadie está de acuerdo, nadie quiere aportar, nadie, ahí está la cosa fea. Porque estamos viendo que no, parecerá que Dios no está en el asunto o no es la voluntad de Dios que se haga eso. Entonces ahí vemos la importancia de tener siempre la dirección del Señor, de no hacer nada sin buscar la dirección de Dios, si es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios, si Dios quiere que se haga, no se haga, porque no se hace las cosas a la manera de uno, a la manera del pastor, de los líderes, a la manera del Señor de Dios. Señor, esto es tu voluntad. Mira, estamos pensando hacer esto. Es ponerle todo a Dios en su presencia, buscar su dirección y su aprobación.
porque es el Señor quien tiene que ir delante de todo. 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, fíjense, voluntaria. No era que Moisés venía y los presionaba. Me traen mañana otra vez, porque tienen que traérmelo. Ya, así no. Las cosas es voluntaria y se hacen de corazón. A quien Dios toque, bueno, amén, gloria a Dios. Si Dios no tocó la persona, amén, gloria a Dios. Entonces siempre es voluntaria. Cuando se hacen las cosas que quieren uno obligar a la gente, mire, eso es malo, eso es pecado. Si vemos aquí que Dios no obliga a la gente, Dios toca los corazones y la gente voluntariamente daba. De corazón, todos los días llevaban. Pero no se le puede obligar a la gente a que tiene que dar esto, que tiene que dar aquello. Y si la persona no tiene, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que tenemos que conocer la palabra para que no seamos engañados. Porque hay muchas congregaciones donde se mueven muchas cosas que hacen que no son bíblicas. Pero si usted conoce de la palabra, usted no se va a dejar engañar por ese tipo de iglesias. Tiene que tener mucho cuidado. 4. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Miren, aquí estamos viendo que cuando Dios está metido en el asunto, wow, sobra. Dios mueve de tal manera los corazones que la gente da y todavía de lo que la gente dio sobra. Porque cuando la persona está dadivosa, cuando la persona tiene un corazón dadivoso, no da lo que le piden, da hasta más. Porque saben que no le está dando al hombre. Sabe que le está dando es para el Señor. Para el Señor, no para el hombre. Entonces, pues ninguno tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. El que es dadivoso siempre da más de lo que le piden, porque es de corazón dadivoso. Y fíjense, cuando Dios está en el asunto, hasta sobra. Hasta sobra. Ahí vemos que todos los días el pueblo iba y llevaba. De todas las listas que Dios había pedido, porque Dios le dio una lista a Moisés de todas las cosas que se necesitaba, y el pueblo daba. Lo que tenía cada quien daba, todos los días llevaban. Y llegó un momento donde ya, o sea, era demasiado. Vieron los maestros de la obra que ya era demasiado, que con lo que estaba se construía y todavía quedaba material todo. 8. Construcción del tabernáculo. Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura, carmesí, las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul. Cuando se habla de lazadas, son lazos. Hizo lazos de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazos hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Los lazos de una correspondían a las de la otra. 13. Hizo también 50
corchetes de oro. Cuando habla de corchetes, está hablando de broches. Hizo también 50 broches de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo también cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. E hizo además 50 lazos en las orillas de la cortina que estaban al extremo de la primera serie, y las otras 50 lazos en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 broches de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia. Esa es de la mejor madera, una madera duradera. Derechas las hicieron. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas unas con otras. Así la hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas. Cuando habla de basas son bases. Hizo también 40 bases de plata debajo de las 20 tablas. Las bases debajo de una tabla para sus 2 espigas. Y 2 bases debajo de otra para sus 2 espigas. $25. Y para el otro lado del tabernáculo, el lado norte, hizo otras 20 tablas con sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas para las esquinas del tabernáculo. En los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y para arriba, que ajustan con un gozné. Así hizo a una y a la otra en las 2 esquinas. Ahí cuando dicen de un gozné, está diciendo de un anillo. Está hablando que se sujetaba por arriba con un solo anillo. Esto era para afirmar, para que formaba un solo esquinero. 30. Eran pues 8 tablas y sus bases de plata 16. 2 bases debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasare por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas. Por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. E hizo asimismo el velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, e hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 bases de plata. Allí cuando está diciendo de los capiteles, hablando de postes o columnas, como quieran llamarle. 37. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador.
y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y los moldaduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Wow, aquí vemos algo extraordinario. Aquí vemos cómo, o mejor dicho, aquí vemos cómo funciona una congregación, si llevamos eso hoy en día, lo que estuvimos leyendo. Cómo funciona una congregación cuando se trabaja en equipo. Cuando hay, como dice la Biblia, que hagamos todo decentemente y con orden. Cuando se hacen las cosas dirigidas por el Señor. Que de verdad es el Señor quien está dando instrucciones. Que de verdad es el Señor quien está guiando al pastor. Cuando de verdad el Señor está metido en el asunto. Cuando se hacen las cosas correctamente y como deben ser, vemos cómo se da de una manera maravillosa. Y vemos cómo todo el pueblo trabaja en equipo. Dios viene y le baja a Moisés las directrices de cómo va a ser todo. Le dice también a las personas que va a escoger, a los maestros que él escogió. El mismo Señor escogió todo, hasta la medida, todo lo que iba a hacer. Vemos Moisés, siempre obediente allí, baja la información al pueblo. Cuando estamos en una congregación y Dios le da una visión al pastor de cómo va a llevar la iglesia, de cuál es el objetivo, la visión, el objetivo que va a tener, todas esas cosas. Él baja esa información al pueblo. Dios, si Dios está ahí de verdad metido en el asunto, baja esa información al pueblo, y el pueblo que va a seguir. Va a hacer lo que el Señor ha guiado y ha hablado a través del pastor que se haga. Entonces, cuando tienen la congregación algo planificado para hacer, un evento, cualquier cosa, cuando Dios está en el asunto, mire, todo se da en bendición. Uno no tiene que estar obligando al pueblo a nada. Las cosas obligadas no vienen de Dios. Ni Dios mismo nos obliga, porque dice la palabra del Señor que Él nos dio libre albedrío. He puesto delante de ti la bendición y la maldición, que dice Dios, escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Pero Él no nos obliga. Él nos da la opción de escoger. Dios no obliga a nadie. Por tanto, en la congregación, los pastores tampoco pueden obligar a las ovejas. Eso no es de Dios. Porque si Dios está metido en el asunto para hacer un evento, X cosa que tiene planificado la congregación, si Dios está metido en el asunto, Dios va a tocar los corazones, así como vimos allí. Dios tocó los corazones, hombres y mujeres del pueblo, y ellos mismos voluntariamente, fíjense la palabra que utilizan allí, voluntariamente ellos decidieron donar esto, entregar esto, llevar esto, todos los días llevaban cosas para la construcción del tabernáculo, todos los días, porque Dios tocó su corazón. Dios habló, planteó todo vamos a decir hoy en día, Moisés habló, planteó todo en la congregación, y Dios se encargó de tocar los corazones y poner ese deseo, ese querer como el hacer en la persona, de sembrar, de dar, de ayudar. Y fue tanto el deseo en las personas, en el pueblo, que dieron abundantemente, que hasta sobró, que tuvieron que decirle ya está bien, ya no traigan más nada, porque con lo que hay, terminamos la obra y todavía va a sobrar. Y ahí estamos viendo los corazones, cómo es el corazón de la persona cuando es dadivosa. Y ahí estamos viendo la bendición de Dios, cómo las cosas se dan en una manera, vamos a decirlo, sobrenatural, en una manera, wow, mira cómo Dios abrió puertas, mira cómo no teníamos nada, y mira cómo ya tenemos todo. ¿Por qué? Porque vino de parte del Señor, porque todo se dio del Señor. Cuando lo que se está haciendo es de parte de Dios, todo se va a dar. Dios va a proveer todo, Dios va a abrir puertas, todo se va a dar cuando las cosas vienen de parte del Señor. ¿Por qué?
porque Dios está en el asunto. Pero cuando se está programando o se está planificando algo, donde lo que hay puro problema no se da, se cierra, se bicho, la gente no quiere dar, ahí hay que ver qué es lo que está pasando. Si Dios no está en el asunto, o si es la voluntad de Dios que no se haga eso, ahí se tienen que meter con el Señor y buscar la dirección de Dios. Que se supone que tuvieron que haberla buscado antes, al principio. Pero si pasa eso, ahí tienen que meterse con el Señor a buscar la dirección del Señor, el pastor. Entonces aquí vemos, cuando Dios está en el asunto, todo se da en bendición. Todo, Dios provee, Dios suple, Dios suple. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es justa, verdadera. Gracias porque de verdad que estamos aprendiendo, Señor. Gracias porque tú nos estás instruyendo, tú nos estás enseñando. Estamos siendo edificados por ti, oh Dios, gracias. Te pedimos que esa tu palabra, oh Dios Todopoderoso, penetre a nuestras vidas, a nuestros corazones y siempre produzca fruto 100 por 1. Ayúdanos que nosotros podamos ser oidores, no solamente oidores, sino también hacedores. Que escuchemos tu palabra, pero que la podamos vivir, la apliquemos a nosotros, la vivamos. No solamente escuchar y no vivirla, es escucharla y vivirla, ponerla en práctica. Eso es lo correcto. Ayúdanos, Padre, a hacer siempre lo correcto, a hacer tu voluntad, lo que a ti te agrada. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.